En este tutorial vamos a enseñarte los fallos típicos de los BMW, en concreto del X3 3.0 con 218 caballos. Además, vamos a revisarlo por completo y a buscar los recambios compatibles para ver cuánto nos cuesta la reparación completa. A este coche ya le hemos bajado el consumo 1,4 litros, 120 km por hora. Tienes los vídeos en la descripción. Antes de comprar un coche, es muy importante buscar en foros cuáles son los fallos típicos que suele tener ese modelo. De esta manera podrás saber cuánto vas a tener que gastarte y si puedes hacerlo en casa o si tienes que llevarlo a un taller. En nuestro caso, en BMW, suelen fallar las mariposas del colector de admisión. En este modelo quizás no tanto, pero lo vamos a revisar y seguramente las quitemos. Estas mariposas del colector de admisión cogen holgura y se sueltan, provocando una gran avería. La solución es comprar unos tapones que se ajustan perfectamente. Hay kits de varios tamaños y la cantidad depende de los cilindros que tenga tu motor, en nuestro caso 6. Otra opción sería montar una nueva admisión. El problema es el precio, vale entre 200 y 300 euros, dependiendo de la marca. Aquí la que nos sale en Daparto es Premium, así que es de calidad y es una buena opción de compra. Montar un colector de admisión nuevo sería viable si se limpia toda la admisión y se anula la EGR. Entonces sí podría ser rentable, ya que estas mariposas se atascan por culpa de la carbonilla, cogen holgura y por eso se rompen. Otra cosa que suelen tener mal los BMW es la recirculación de gases de aceite o filtro del turbo. En algunos BMW se estropea el turbo por esto. El problema no es un fallo de las piezas, el problema es por no hacer el mantenimiento. El filtro se llena de suciedad y se atasca. Cambiar este filtro es barato y además es una pieza que suele estar accesible. La solución definitiva para este problema es montar un decantador. Algunos BMW ya lo traen de serie. Para montarlo es muy fácil, solo hay que quitar el filtro y poner esta pieza, el decantador. En nuestro caso seguramente ya lo trae de serie. Cuando hagamos el vídeo específico lo mostraremos. Si quieres montar un decantador aparte, tenemos un vídeo específico que seguro que te gusta, ya que ayuda a que el motor se ensucie menos. Por último, algo que sí hay que cambiar obligatorio en este coche es el engranaje que lleva el transfer. Es de plástico y se va gastando, se va quedando sin diente. Es muy importante hacer el mantenimiento para que no se rompan más piezas. Puedes cambiar el engranaje que vale unos euros o todo el servomotor. En este coche es importante llevar los 4 neumáticos iguales. Es obligatorio que sean iguales en el mismo eje en cualquier vehículo, pero en este, para evitar problemas, lo recomendable es llevar los 4 iguales. Ahora mismo llevo unos de invierno, que en principio valen para cualquier época del año, pero si en tu zona llueve poco, lo mejor es montar unos de verano. De todos estos fallos vamos a hacer vídeo específico, así que si sabes alguno más que tenga este coche, coméntalo para que lo reparemos. La conducción de este BMW es muy buena, realmente es sorprendente, porque para ser un SUV, en curvas y en carretera se comporta muy bien. Se va muy cómodo y no hay ninguna sensación de peligro. Por caminos que no sean muy exigentes también funciona bien. Es lo que nos gusta de este vehículo, que podemos hacer trayectos largos en carretera y luego nos podemos meter por caminos sin ningún problema. Para ir de viaje, visitar sitios y meterse en la naturaleza está muy bien. Este coche tiene extras muy interesantes que vamos a enseñar después, seguro que alguno de ellos no lo has probado nunca. Antes vamos a revisar el coche para ver si tiene alguna pieza rota. Recordad que podéis buscar las piezas en Daparto, un comparador de recambios con muchas tiendas, en las que podéis comprar a la vez en un solo pedido. Seguro que conocéis más de una tienda de recambios de las que salen en el comparador. Lo interesante es que no hay que registrarse, puedes comprar en cientos de tiendas muy fácil. Además, Daparto elige automáticamente la más barata, luego si quieres puedes cambiar de tienda. Nosotros hemos comprado muchas veces y estamos muy satisfechos con esta web. Si quieres ahorrar, entra en Daparto. Los precios son 3 o 4 veces más baratos que las tiendas de recambios físicas. Dejamos el enlace en la descripción. Empezamos por los amortiguadores. Estos no nos han dado ningún síntoma en la conducción. Empujando uno por uno y balanceando el coche, se puede ver que retienen bien y están funcionando. Si quieres ver cómo se cambian, en la descripción dejamos un tutorial paso a paso. Los discos y pastillas también están bien, aún les queda mucha vida útil delante y detrás. En el estado que están ahora es cuando más frenan, porque las pastillas y discos se acoplan perfectamente. Cuando las pastillas son nuevas, frenan menos, porque necesitan un tiempo para que el contacto sea bueno. Levantamos el coche y empezamos a revisar visualmente todas las gomas, guardapolvos y rótulas. Todas las revisiones menos una y la que hemos hecho nosotros han sido en BMW. Se nota que va a tener pocas o ninguna pieza que reparar, porque han llevado el mantenimiento al día. Además, es de un solo propietario, por eso está más cuidado. No tenemos holgura en las ruedas en ninguna dirección y tampoco hace ruido al girar.
Si miramos por debajo, las rótulas tienen bien los guardapolvos y están firmes. Normalmente, si el guardapolvo está bien, la rótula también estará bien, porque no ha entrado polvo y sigue teniendo la grasa. Los guardapolvos o fuelles del palier y la dirección también están en buen estado. De momento el coche se ve bastante bien, parece que nos vamos a gastar poco en su reparación. Llegamos a los Silent Blocks. Para comprobarlos puedes empujarlos a mano y ver si tienen holgura, aunque lo mejor es utilizar una palanca. Este está bien, se mueve un poco porque es una goma, pero está haciendo su función. Ahora la otra barra, que también tiene un Silent Blocks, está mal. Podemos moverlo de lado a lado sin apenas esfuerzo. La barra oscilante de suspensión lleva un Silent Block y al otro lado va conectada a una rótula. Podemos mover la barra a mano, así que el Silent Block debe estar totalmente roto. Está mal en los dos lados, así que es posible que sea un fallo típico de este coche, aunque ya debes saber que los Silent Blocks son unas gomas que con el calor y el uso se deterioran. Buscamos la pieza en Daparto y vale unos 40 euros. Nosotros tenemos que cambiar los dos lados. Aunque valen lo mismo, son diferentes. Una es para el lado izquierdo y la otra para el derecho. Revisa bien el coche para cambiar todo lo que esté mal, ya que después hay que hacer la alineación. Es mucho más barato cambiar el Silent Block, y más en esta pieza que es lo único que se puede ir. Por 5 euros se queda nueva. El problema es que para sacarlo se puede complicar. En una prensa es difícil, ya que se necesita apoyar la pieza y la barra no tiene mucha superficie. Nosotros tenemos un maletín específico para esto, que enseñamos en el vídeo cambiando el rodamiento de una polea. Aquí se utilizaría igual. Cuando hagamos el vídeo enseñaremos todas las posibilidades. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te lo pierdas. Otra cosa que hay que revisar delante son los tacos de motor. Normalmente al arrancar, si se mueve mucho o cuando va forzado hace ruidos o vibraciones bruscas, es posible que los tacos o soporte del motor estén mal. Detrás tenemos todo perfecto, rótulas, guardapolvos y Silent Blocks. Después de todo lo que hemos cambiado al Jaguar S-Type, nos tenía que tocar un coche en condiciones, y seguramente en mejor estado imposible. El cardan, en nuestro caso doble, al ser 4x4, también está en buen estado. Aquí tenemos el que va a las ruedas delanteras, lo movemos a mano y no hay holgura. Este solo funciona cuando se activa el 4x4. En la parte de atrás tenemos el cardan que siempre está activo. Este lleva un flector para absorber las vibraciones. Es importante revisar que no tenga grietas. El nuestro está perfecto. Al tener el mantenimiento bien hecho, nos vamos a encontrar pocas averías. El escape no tiene fugas y los soportes están en buen estado. En la parte de atrás lleva unas gomas que sujetan el silencioso y absorben todas las vibraciones y movimientos del escape. Por debajo no tenemos nada de óxido, lo que sí tenemos es una pérdida de aceite. Cuando hicimos el cambio de aceite parecía que salía un poco por el tapón del cárter. Le pusimos arandela nueva y el par de apriete correcto, pero aún así parece que pierde algo. Al mirar por arriba hemos encontrado una posible causa. Este tubo del turbo que llega al intercooler está lleno de aceite y además todo alrededor está manchado de aceite. Tenemos que comprobar esa abrazadera y el tubo, por si tuviera alguna grieta. Después limpiaremos y veremos si vuelve a perder. Hemos tenido suerte, porque las correas no se han manchado de aceite, además se ven en buen estado. Lo mejor es ver cuándo fue el último cambio y hacer el mantenimiento. La distribución va por cadena, y aunque muchos dicen que no lleva mantenimiento, sí que lleva. En nuestro caso, al tener 214.000 kilómetros, debe estar en buen estado. El embrague funciona perfectamente, el coche tiene pocos kilómetros. Además, al no llevar bola de remolque, el embrague aguanta mucho más. La dirección funciona muy bien, es blanda y no hace ningún ruido. Evidentemente en los topes sí, pero esto es porque se fuerza. Siempre debes evitar llevar la dirección al tope. A este coche le funciona todo, aire acondicionado, ventanillas, cierre centralizado, radio, etc. El exterior está bastante bien, tiene algunos arañazos en la pintura, pero apenas se notan. Por lo menos una buena pulida sí le vamos a dar. En el interior, los asientos de semicuero también están bien. El único más gastado es el del conductor, que aún así también está en buen estado. Lo vamos a reparar para que no vaya más. Seguro que en vuestros coches pasa lo mismo. Como es el que más se usa, está más gastado, pero todavía no está roto. Si el tuyo está roto, ve al vídeo que ya tenemos en el canal, de la reparación completa de los asientos del coche. Vamos a enseñar los extras, comenta cuál es el que más te gusta y si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? Techo solar, funciona perfectamente y nos encanta. Es más grande de lo normal, es panorámico. En otros coches como el Jaguar tienen la mitad de tamaño o menos.
Para los que van detrás es genial, ya que da más sensación de amplitud y entra más luz. En general se disfruta más el viaje. Faros de xenón. Las cortas alumbran bastante bien. Si utilizas el coche de noche es algo que deberías tener. Ahora se está utilizando más el LED, que también ilumina mucho y es otra muy buena opción. Para las largas llevo una bombilla halógena, pero lo bueno, además de que las cortas de xenón también se quedan encendidas, es que al poner las largas aumenta su potencia, con lo cual para largas tenemos el xenón más potente que en cortas y además la bombilla halógena. Este es el primer coche que tenemos con retrovisor y espejos fotocromáticos. Esto es increíble. De noche, cuando hay un coche detrás, aunque lleve las cortas, los espejos se oscurecen y evita los deslumbramientos. No se pierde visibilidad, son perfectos. Una vez que te acostumbras, se hace raro coger otro coche con espejos normales. Vamos a probarlos en parado para ver lo que tardan en reaccionar. De día es un espejo igual, la única diferencia se puede apreciar en el borde, tiene una línea y una tonalidad algo distinta. Otro extra que tiene es el asistente en subidas o la ayuda en cuestas. Esto lo que hace es que mientras estés pisando el embrague, al soltar el freno, el coche no se mueve, sigue frenando unos segundos. Esto ayuda mucho en las pendientes, sobre todo cuando el conductor tiene poca práctica. Estamos en una cuesta bastante inclinada, soltamos el freno y se apagan las luces, pero el coche se mantiene frenando unos segundos, como si aún estuviésemos pisando el freno. Como decimos, es algo que da mucha seguridad. Si te gusta viajar y por lo que sea frenas en un camino con mucho desnivel, te va a ser más fácil salir despacio con esa ayuda. Esto es igual en población. Hay algunas calles muy inclinadas y al tener que frenar puede ser una pesadilla para algunos, tanto para el que está aprendiendo como para el coche que va detrás. Por último tenemos el control de descenso, que limita la velocidad en bajadas para no tener que ir frenando constantemente. Una vez activado, el coche en una pendiente se mueve de forma súper lenta, sin tener que pisar el freno. Si pisas el acelerador se moverá más rápido, pero al soltar no se necesita del freno para bajar una cuesta inclinada. En caja de cambios manual esto funciona únicamente con primera y marcha atrás. Lo que le falta son unos sensores de aparcamiento, por lo menos detrás. Hay algunas opciones muy fáciles de montar. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque lo más seguro es que montemos algo sencillo para no hacer agujeros. Recuerda comentar qué extra te ha gustado más, y si sabes algún fallo común de este coche BMW X3 3.0 218 caballos del 2006, coméntalo para que también hagamos el mantenimiento. Si te ha gustado el tutorial y quieres ver más, dale a me gusta, suscríbete y comparte el vídeo.